Ahora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el podcast de Convergencias de Medianoche. En este podcast vamos a hablar de, bueno, muchísimos temas de arte mexicano. Y el día de hoy, en particular, vamos a hablar de entre medias y tacones, este punto de convergencia entre el cine de ficheras y el cine de crimen, este cine negro que sigue normalmente a un delincuente perseguido por un policía, y tengo el privilegio de ser acompañado por dos expertas en el tema que son Sicaru Guerra y Gaby Hernández. Entonces, este punto de cine de encuentro, cine de ficheras y crimen, de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a estar padrísimo. Vamos a hablar de Santa, vamos a hablar de la banda del automóvil gris, vamos a hablar incluso de Roberto Gabaldón de Ladito y de algunas curiosidades muy interesantes de la película Salón México. Por favor, acompáñenos. Y Sicaru, cuéntanos un poco, cine negro en México, ¿de qué va? ¿Cómo es esta onda del cine negro en México? Hola, primero que nada, buenas tardes. Sí, vamos a hablar el día de hoy un poquito de cine negro. Pues cuando pensamos en el cine de oro mexicano, lo primero que suele venirnos a la mente son melodramas familiares, de comedia, rancheros, pero hubo uno en específico que sale del contexto y es llamado el cine negro en México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las vertientes más integrantes de lo que es el cine mexicano, conocido como el cine negro, que se dio de 1940 a 1950. Adopta elementos básicamente de un cine estadounidense y sus básicamente sus antecedentes. Pero aquí en México fue de manera distinta. Aquí en México, en el contexto social, se vivían épocas distintas y va a dejar un poquito más arraigado en cuanto a la post-revolución, esta temática del cine negro. Y bueno, pensemos un poquito en las calles húmedas del centro histórico, en las luces tenues que se filtraban entre las persianas, y estos personajes que oscilan entre el deseo, la culpa y la ambición, que básicamente van a ser marcados en la narrativa de lo que es el cine negro, al igual que pues la estética expresionista del cine noir clásico. También va a manejar mucho los claros oscuros, ángulos agudos, y va a combinar un poquito el realismo social con el que se vivía en Ciudad de México en ese momento. Una ciudad pues caótica, corrupta, un poquito decadente por el sistema que se vivía social y político, pero aquí vamos a tener en cuenta que la mujer va a tener un papel importante, que va a adoptar básicamente una mujer fatal, no como el cine noir, Híjole. pero aquí lo van a adoptar un poquito más como cabaretera y esa parte de una mujer poderosa. No sé qué ustedes qué opinan. Oye, aquí en cine, ahorita hablabas de cine fatal, e inmediatamente estoy viendo la imagen, una imagen de La Noche Avanza, en la cual la mujer no solo es fatal, es fatalísima. Sí, esta parte de la mujer que, pues, en este caso, también va a sufrir, porque va a ser castigada por esta narrativa que tenemos, pero sí, va a tener esa parte del deseo, ambición, poderosa. Y bueno, como lo mencionas, una de las películas bueno, que fueron un poquito más específicas dentro del cine negro va a ser El distinto amanecer, La noche avanza o En la palma de tu mano. Estos son claros ejemplos de lo que es el cine negro, una radiografía que se fragmentada de ese momento de lo que se vivía en lo que era la parte de la ciudad. Muy urbano, ¿verdad? Porque no hay manera de que haya este ambiente como de detectives y delincuentes en un entorno como más campirano. Es una cosa como más urbana, ¿no? Así es, los personajes pues básicamente van a ser en zonas urbanas, lo que es el detective, el policía corrupto, el criminal, los ladrones, estafadores, un manejo de personajes de víctimas que se Estafadores, qué atrapan buena onda, sí. en engaños, la mujer seductora. Aquí va a aparecer, se van a juntar un poquito más como la parte, en este caso cabareteras, con la mujer del rabal.
Y pues sí, siempre la mujer va a tener esa parte de, pues, una figura más que nada de fatalismo, pero a la vez también de ambición. Y entre pues las estética visual, pues los claros oscuros se van a manejar Híjole, mucho, sí. se van a ver, así es. Híjole, oye, qué padre. Ahorita hablabas de Mujer Fatal y hablabas un poquito también de Cabaret. Entonces, déjame contarte una cosita aquí bien interesante que es Santa, ¿no? Nuestra primera como película de cabaret que incluso tiene el juego de palabras, ¿no? Es santa, pero no es nada santa, ¿no? El tema de santa, que es el deseo y esta consecuencia negativa, el camino sin retorno, una vez que entramos en esta espiral, pues no hay redención aquí posible, al menos esa es la propuesta de Santa. De fondo sí tenemos el tema de la doble moral masculina, ya sabes, a mí me gusta usar la imagen de la princesa Fiona, pero al revés, ¿no? Así, en mi casa soy un hombre muy decente, un político y voy a misa, pero de noche, híjole, soy un señor bien cachondón, me voy al cabaret, me voy aquí, me voy allá, a la copa y mis chicharrones truenan. Esto pasa mucho en Santa, que por cierto fue filmada una parte aquí a 5 minutitos de donde yo vivo, aquí en Coyoacán, en Chimalistac, y todavía en la película me parece que hay una toma de los arcos de Chimalistac. Por supuesto, tenemos la música como un discurso melancólico que nos acompaña todo el tiempo, que refuerza esta narrativa, ¿no? ¿Qué te hizo el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? Ya esto está sentando un poco el tema y el tono de por dónde van las cosas. Está también la mancha de sangre de Adolfo Best, que es un peliculón, es un peliculón, incluso él mete en esta película algunas tomas móviles en las barras del bar y son sensacionales y establecen este esquema y este escenario por más de 50 años se va a seguir. Alguna vez la visión del cine mexicano al interior del cabaret va a tener un regusto de muy poquito valor estético, dicha sea la verdad, y iremos del cabaret a las rumberas, de las rumberas a las ficheras y de las ficheras pues a la encueradera. Em, Acá abajo podemos ver cómo pasamos, ¿no? De Santa a la mancha de sangre de Adolfo Best en una superposición, en una yuxtaposición de imágenes que está padrísima, al cine de rumberas, al cine de ficheras, y a la infame Dos nacos en el planeta de las mujeres, que se hizo con la basura, lo que quedó de la película de Dunas de David Lynch, que bueno, pues no tiene mucho que ya se nos fue. Oye, y hay un tema en La Mancha de Sangre que me gustaría decirte. Es una película bien autoconsciente. Fíjate que es el perfecto contrapunto aquí de Santa, pero esta película, en esta película los personajes nos miran. Ya sabes, le llaman a romper la cuarta pared, no sé qué. Yo soy un poco escéptico de ese término, porque desde el teatro griego los actores preguntaban al público, ¿qué quieren que pase? ¿Que los castiguemos o no? Igual es Shakespeare y tal, ¿no? Entonces, pero aquí pasa que mirarte, ¿no? La, 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 em, la cabaretera que te está mirando te está desafiando, como pasa en el cuadro de Monet de Desayuno sobre la hierba, em, que fue también todo un, todo un tema. Em, y por otro lado, hablabas ahorita del cine policiaco, que bueno, tenemos la primera película policíaca mexicana, la banda, el automóvil gris, la ciudad, decías, incluso es un pequeño personaje que irá tomando poco a poco. Aquí hay que hacer notar una cosa que es simpaticísima, que es la escena del fusilamiento, es escena real y entonces esto tiene sabor a montaje encontrado, ¿no? A metraje encontrado, un poco como La Bruja de Blair, ¿no? Esta película de persecución y castigo al final. No, digo, narrativamente sí tiene algunos brincos que podríamos sentarnos a señalarlos con una botella de tequila, pero una parte que es bien interesante es el aleccionamiento por parte del Estado, ¿no? No te portes mal porque si no, pues te cae la ley. Esto, pues, más o menos como pasa en CSI.
Entonces, y esa película tiene mucha repercusión, ¿no? Desde Ensayo de un crimen, al complot mongol, incluso a Matando cabos, o a la serie de Velasco Arán, que salió en Netflix hace como 3 años, una cosa por el estilo, 4 años, con Luis Gerardo Méndez como Velasco Arán, en un papel que lo hace bastante bien. Ahora, déjame hacer aquí una pausa, porque le quiero preguntar a Gaby que nos cuente un poquito del tema que va a dar la cohesión a estos dos ejes, que es Salón México. Gaby, cuéntanos cómo son los temas de antecedentes de Salón México, por dónde va, en qué registro se mueve y todo esto. Pues no podemos hablar de Salón México si no hablamos de el Indio Fernández. El Indio nació en Coahuila en 1904, o sea, en pleno porfiriato. Fue hijo de Emilio Fernández, que era un minero, y de Sara Romo. Sara Romo era una indígena Kikapú. La tribu Kikapú se localiza al sur de Estados Unidos y en algunas regiones de los estados de Coahuila, Sonora y Durango. Coahuila es el estado en el que nació el indio. Y justo por esta herencia materna es que se le da el apodo de el indio. Mm. Entonces, bueno, pues inicia la revolución y su padre decide que va a dejar las minas y que se va a unir a las tropas revolucionarias. Pero hay un dato ahí bien interesante porque decide que se va a llevar a su hijo, al indio, que era un niño, se lo lleva a la revolución y a partir de ese momento no vuelve a ver a su mamá. Entonces ahí tenemos esta ausencia de la figura femenina, la figura materna, que después va a verse reflejada en el cine y todos los personajes femeninos súper fuertes que refleja en su cine. Bueno, pues se va, pelea en las tropas de Pancho Villa, ingresó en la Escuela Militar de Aeronáutica, pero fue expulsado. Los motivos no se saben. La verdad es que la vida del indio pues está llena de mitos que incluso él mismo fue creando. Oye, sí, Fin, hablabas ahorita de lo de Pancho Villa, ¿no? Eso, habría que tomarlo con 2 granitos de sal, ¿no? ¿O no? bueno, que anduvo en la revolución seguramente, pero bueno, si anduvo o no al lado de Pancho Villa habría que considerarlo. Igual luchó con Adolfo de la Huerta, Mira. finalmente fue apresado, huye y se va a Estados Unidos. Y ahí también este mito que él mismo fue construyendo en torno a su figura nos dice que se vinculó con la mafia, con Al Capone y todos estos personajes. La realidad es que lo que sí sucedió es que llega a Hollywood y en Hollywood empieza pues, a desarrollar una serie de oficios, lo que se pudiera, fue carpintero, fue jalacables, o sea, cualquier cosa. Jalacables, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. Y hay que decir algo, él era un extraordinario bailarín, ganó varios ah, concursos de baile y justo por esa actividad es que empieza a participar como extra en las cintas en Hollywood. Finalmente, pues se dice también, agregando a este mito, que fue el modelo de George Stanley para esculpir el Oscar, esta famosa estatuilla. Y finalmente, tras 9 años en Hollywood, regresa a México en 1933 y se incorpora de inmediato a la industria del cine mexicano y una vez más el baile es el que le permite pues empezar a sobresalir. Él es, oye, ajá, corrígeme aquí si me equivoco, nada más perdóname que te interrumpa, pero creo que dato estaría padre. Hablabas ahorita de que era un gran bailarín y tal. Si no mal recuerdo, allá en el Rancho Grande hay una escena de baile. es justamente él el que ¡No me realiza esa digas! escena de baile, claro, pero hay que hacer ¡Oh! la aclaración que es allá en el Rancho Grande de Fernando de De Fuentes, Fernando porque Fuentes, sí, claro, la hay dos. primera. La primera, sí, es él el que realiza esa escena de baile, sombrero incluido y todo. La verdad es que era muy buen bailarín. Pues además muy viril, ¿no? Porque sale como con mucha gallardía, Sí, mucha sí, sí. mexicanidad y todo, ¿no? Ah, qué Beso padre. incluido. Oh, qué padre, qué buena onda. Pues mira, en 1934, meses después de que había llegado a la Ciudad de México, pues toda la escuela que ya traía de Hollywood le sirve y logra su primer protagónico en Janitzio, que es una cinta en la que también fue co-guionista. Entonces, el Indio Fernández se caracterizó por ser actor, guionista y también director. Su cine estuvo relacionado en algún momento con la revolución, evidentemente, pues lo había vivido, entonces lo podemos ver reflejado en películas como Flor Silvestre, María Candelaria, pero en todo su cine, revolucionario no,
La realidad es que los ambientes que él solía utilizar eran ambientes rurales, con un fuerte mensaje nacionalista, pues retratando la identidad de lo mexicano, ya sabes, estos cielos, las montañas, los grupos marginados, los indígenas, y volvemos una vez más a su infancia. Y finalmente rompe con esto en 1948 cuando filma Salón México, que es la cinta que nos atañe hoy. Peliculón, peliculón. Peliculón que salió de las locaciones rurales para ser filmada en la Ciudad de México y explorar desde su perspectiva, de la perspectiva de El Indio Fernández como director, la sombría vida nocturna de la Ciudad de México. Fíjate que, Obviamente, a ver, nada más te digo sí, que sí, por no favor. deja de lado el profundo nacionalismo que ya venía reflejando en las otras cintas. Fíjate que de eso justamente le quería yo preguntar a Sicaru, de Salón México. ¿De qué va Salón México? Porque sabemos que es como una piedra angular en la historia del cine mexicano, pero tú la has visto no sé cuántas veces, 20, 30, ¿cuántas veces has visto Salón México, Sicaru? Aproximadamente como unas 10, pero esto te Híjole. deja algo importante de esta película, que justamente como nos hablaba Gaby, pues va a explorar justamente Emilio Fernández. Y básicamente el Salón México fue el arquetipo de la temática de una mujer sacrificada. En este caso, la protagonista va a ser Marga López como Mercedes, que interpreta pues a esta mujer que se entrega por completo para el bien de su hermana, su vida, sus sueños, hasta su dignidad, en este caso porque su hermana estuviera completamente en un internado con las mejores La condiciones. hermana es Derbez, ¿verdad? La hermana es la mamá de Derbez. Sí. Oh. Y en este caso, bueno, este tema de también del nacionalismo nos los va a dejar mucho en las partes de las temáticas. Si ustedes como también, yo creo que ya vieron esta super película, pues nos deja un poquito de la parte del nacionalismo, como cuando están en el grito de la independencia, algunas escenas que son reales, o en este caso el cabaret, pero pues la narrativa siempre nos va a exponer como una parte de la violencia que sufrían justamente las mujeres. Y bueno, el cuerpo femenino siempre va a ser protagonizado por bailarinas, mujeres, en este caso, pues de la vida nocturna, en este caso en el cabaret. La música va a ser muy importante justamente en esta película que inicia justamente con un concurso de baile, me parece que es danzón, y entonces también va a tener ese juego de la parte nocturna con el cabaret, con la parte del policía, que entre que si era corrupto, no era corrupto. Y bueno, Oye, esas Sicaru, bases. antes de que sigas adelante, déjame hacerte una preguntita aquí. El tema del baile. Oye, ¿Marga López es quien baila o contrataron una persona extra bailarina? Esa escena del baile me tiene como intrigado. Fíjate que en ese punto, no sé si nos puede ayudar Gaby, que ya tiene mejor información, Ah, pero creo, me parece que sí tuvo ahí como algo relevante. sí, me parece que Marga López es quien baila, ¿no? Sí, Es Marga López es quien baila. El que no baila es Rodolfo Acosta. Acosta, Acosta. Él Ah, era guapísimo, pero no era muy buen bailarín. Y entonces hace el baile una vez más Emilio el Indio Fernández. Oh. Oye, y muy bien. me contabas ahorita del Zócalo, el grito de independencia, sale al tema, sale nuestro Escuadrón 201, ¿no? Los guapos del Escuadrón 201, qué padre era vivir en ese momento. Déjame, le pregunto a Gaby, Gaby, ¿al Indio Fernández le gustó esta película? ¿Cómo está esa onda? Pues mira, el Indio Fernández siempre dijo que era una película que a él no le gustaba. No me Eh, digas. la hizo porque pues el productor dijo, va, y él tuvo que aceptarla. Entonces, no era su película favorita, pues lo dijo siempre, no era una película que le gustara, pero mira, tengo una anécdota buenísima de poco antes de que fuese estrenada, se publica en el periódico Novedades una noticia que decía, Marga López ha sido asesinada.
Entonces, se publica como noticia, como parte, obviamente en ese momento el público no lo sabía, pero era parte de esta campaña publicitaria. Decía que el asesinato había ocurrido en un hotelucho situado frente a Salón México y aparentemente el culpable era otro artista de cuyo nombre no se sabía. Entonces, bueno, es una anécdota muy bonita sobre esta cuestión de Salón México y la promoción que se hizo previa al estreno. Fíjate que me das pie a hablar un poquito del dinero que le metieron a Salón México, que fue un montón. El guión sí es lineal, no tenemos ni elipsis, ni prolepsis, ni nada, sino que tenemos una presentación, un nudo, un conflicto, y en ese sentido el guión cumple, y está escrito por Mauricio Magdaleno, que ya traía una historia ahí de haber publicado varias novelas, y entonces se sabía bien los esquemas de manejo de tensión, manejo de aumentar la intensidad narrativa cuando se debe, mantener la tensión de las escenas, hacer los guiones con las marcas para los actores que permitieran al cámara, que fue un cámara de lujo, fue una fotografía de lujo de Gabriel Figueroa, y entonces ya se la sabía, ¿no? Claro, el indio venía también de Hollywood y se sabía también, pero las cosas al tiro. Em, la trama es una caída y redención, ¿no? En una ciudad que claramente está presentándonos algunas grietas sociales, pero no deja de lado el tema del folclore, y el tema del nacionalismo. Em, los diálogos, por cierto, aquí están súper bien logrados, y si ustedes prestan atención, hasta los cameos son como un guiño a las audiencias un poquito más intelectualizadas, ¿no? De repente te dicen, ay, no, mira, los marinos que están ahí, ay, no, mira, pues quién sabe qué pasaría aquí si viniera el gran músico Aaron Copland. Ah, caray, Aaron Copland era un músico clásico del momento, era una referencia cultural importantísima. De hecho, él tiene su obra, Salón México, que pues es anterior, pero estaba a punto de publicar un libro que se llama Cómo escuchar la música, y es una chulada. Entonces, hasta en los cameos viene la referencia así, muy bien construida. Déjame preguntarle a Gaby, ¿cómo fue la recepción, cómo fue la crítica, Gaby, de esta obra? Pues ya te imaginarás, después de la publicidad que comentábamos, 3 semanas en cartelera, tuvo una entrada muy importante en taquilla, o sea, sí fue muy exitosa en taquilla. Su estreno fue el 25 de abril de 1949 en el Cine Orfeón. La película fue muy bien recibida, la crítica se dividió, es verdad, hubo quienes como Efraín Huerta criticaban a Salón México, la crítica puntual era, no es una obra maestra, Mm. que es lo que se esperaría de Emilio Lindio Fernández. José de la Colina, pues en contraparte decía, esta es otra prédica bien lanzada de Emilio Fernández, y además él sí decía, es una prédica patriota, desde el México puro. Entonces, bueno, la Ok. crítica estuvo dividida. Lo que es verdad es que la película ganó premios importantes. Marga López ganó en la categoría de Mejor Actriz el Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1950 lo ganó Marga López. Rodolfo Acosta también estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, aunque no ganó. Sin embargo, pues la cinta se va al Festival Internacional de Cine de Bruselas en Bélgica, en 1949, y gana el premio a la mejor fotografía. Obviamente no podía ser diferente con don Gabriel Figueroa. No, pues. Y también se va a Berlín. Ahora, la cinta pues sigue siendo un legado importante. Recordemos que sigue vigente en discusiones cinematográficas y se ha proyectado como parte de diferentes ciclos de cine y festivales. Un ejemplo es el Festival Internacional de Cine de Morelia, que en 2010, bueno, pues rinde un tributo a esta cinta. O sea, le fue muy bien. En términos generales, le fue muy bien, pese a que el indio dijo, no es mi mejor trabajo. Fíjate que de las influencias y el legado, yo sé que Sicario es una, pero experta de este tema. Le voy a preguntar, le voy a pedir que nos cuente un poquito de las influencias del legado de Salón México, tanto en el cine como en la cultura mexicana.
Bueno, básicamente después de Salón México se abrieron muchas puertas a lo que eran varios directores. Eh, Nuevamente, Emilio Fernández en 1951 realiza una película conocida como Las Víctimas del Pecado. Pues, la hipnosis es una bailarina, en este caso la protagonista va a ser Ninón Sevilla, Órale. que encuentra a un bebé abandonado en un callejón, decide criarlo y enfrentándose a criminales y una misma temática parecida mucho a la de Salón México. De hecho, se vuelve a repetir el tema del cabaret, la figura de la mujer redentora y en este caso es como un tema más social, pero es considerada como la hermana de Salón México. Y también tenemos otra muestra, es La Noche Avanza de Roberto Gabaldón. Esta fue en 1952. Y bueno, aquí es un jugador profesional, eh, es víctima de su Roberto, egoísmo y de la su noche pasado avanza. entre mujeres, engaños. Claro, la La noche Noche avanza Avanza. es con Pedro Armendáriz afeitado, ¿no? Que sale sin bigote y uno se queda, ¿what? ¿Quién es este señor? Rarísimo. Sí, Sí, rarísimo, una cosa rara. Guión de Luis y que, Espota. ajá, y que a pesar que no es en un cabaret como tal, que sí comparte este tema de los claros oscuros, la crítica moral y bueno, el fatalismo en cuanto a la parte urbana. Hemos tenido una conversación increíble. Para mí ha sido muy reveladora y estar rodeado de expertas como Gaby Hernández y como Sicario Guerra ha sido para mí fantástico. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Le voy a pedir a Gaby que nos dé unas palabras de cierre. Gaby. Pues vale la pena que vean Salón México, la vean desde otra mirada, considerando todo lo que los elementos que hemos mencionado. Y hay uno que se nos fue, Miguel Inclán, este ¿No? policía que pues se enamora de nuestra protagonista y que pues Oye, Miguel Inclán, Miguel Inclán, Miguel Inclán, Miguel Inclán, ¿no es el que sale en Los Olvidados? claro, es el gran villano del cine nacional. Híjole, es el viejo HDP de Los Olvidados, ¿verdad? Va a ser el supervillano, pero en esta ocasión tiene un papel, pues, todo lo contrario, es la bondad que transmite, de verdad que me parece que es un personaje bastante importante, que en la película, bueno, pues, interpreta a Lupe López, este policía maravilloso, que sí, Mm, después, pues, asociamos a Miguel Inclán como el gran villano del cine, bueno, uno de los claro. grandes villanos. Muchísimas gracias, Gaby, por todas tus palabras y todo tu conocimiento. Sicario, ¿con qué quieres cerrar tú? Pues que nada, primero que nada agradecerles por el espacio y bueno, decirles que Salón México pues básicamente va a cambiar el cine rural que se tenía anteriormente a lo que es la parte urbana, pero también nos deja una temática, un cambio en cuanto a abrir un poquito más al cine de rumberas, de cabaret y hasta de luchadores que después va a venir. Eso lo podemos ver en nuestro siguiente episodio. Sería padrísimo. Yo estoy más que puesto y muy entusiasmado. Yo quiero darle las gracias a Sicario y a Gaby por este maravilloso conocimiento que nos han compartido. Muchas, muchas gracias. Este podcast de Convergencias de Medianoche y este episodio de Entre Sombras y Tacones, no, hombre, ha sido para mí maravilloso. Creo que nos podemos ver la semana que entra con otro tema fantástico. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y gracias a ti, Jorge, muchas gracias. Y Ahí nos gracias, Gaby. vemos. Hasta luego.